Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Hola Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Banco de Previsión Social anunció hoy que se suspenderá el pago de 32.558 asignaciones familiares a partir del próximo mes. Esto se debe a que las familias que recibían esta prestación por parte del Estado no cumplían con la obligación de enviar a sus hijos a la escuela o al liceo. Es el 6% del total de 528.000 asignaciones familiares que paga el BPS. Un hombre murió en Artigas por gripe AH1N1 y en Durazno otra persona se encuentra en estado reservado. El Ministerio de Salud Pública aseguró que la situación no amerita alarma y exhortó a la población a vacunarse. El presidente José Mujica afirmó que el tratamiento de la rendición de cuentas será difícil y señaló que no habrá nada mágico. El economista Ernesto Talvi aseguró que el enfriamiento de la economía llegó para quedarse. Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que Uruguay está creciendo a niveles del 4% anual, un porcentaje elevado en una comparación histórica. El Papa Francisco reconoció que tiene dificultades para reformar el gobierno central de la Iglesia debido a una corriente de corrupción interna. Uruguay juega a las 21 horas frente a Venezuela con la obligación de ganar para seguir en carrera rumbo a Brasil 2014. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza el estado de salud del líder sudafricano Nelson Mandela. ¿Será esta la noche de la recuperación celeste? Lo vamos a saber en un rato. Sí, en una hora aproximadamente Uruguay se enfrenta a Venezuela. Ya está con nosotros Martín Franco. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Lo que un poco Pepe preguntaba, creo que está todo el mundo pensando en eso, porque Uruguay tiene que salir a ganar afuera y es algo que no lo ha hecho, o por lo menos no acostumbra a hacer en eliminatorias. Uruguay, que no se ha acostumbrado a ganar, porque en realidad ayer hizo un año que Uruguay no gana por eliminatorias. Hace un año que Forlán no convierte por eliminatorias y Cavani hace 7 meses que no convierte para Uruguay. No va a estar Suárez, que es el gran goleador. Por eso es difícil conseguir un punto, fue contra Paraguay. Desde 1996 que no gana en Venezuela, pero la gente cree todavía en esta selección de Tavares porque cree en el fútbol y en los jugadores, más allá de ese tiempo que llevan sin anotar. Es el partido que de alguna manera puede generar que Uruguay se ponga en la pelea para ese boleto, para conseguir ese boleto para Brasil, para jugar un mundial acá cerquita. También la gente está pensando en eso. Otra vez un mundial cerca como en Argentina en el 78 y no tendremos la suerte de ir. Bueno, todo eso define el partido de esta noche y vamos a estar desarrollando, hablando de las variantes del partido, de las posibilidades del equipo que pone Tavares, que es un equipo que va a salir a buscar la victoria. Y hacemos el primer contacto con quien está en Venezuela por TNU Noticias. Y es Diego Tavares, que en el estadio y desde el estadio nos cuenta sobre el partido. Bien, ¿qué tal Martín? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. En un ratito nada más va a jugar la selección uruguaya en el Cachamay ante la selección de Venezuela. Ya estamos en la sala de conferencias del Estadio Cachamay, donde 19:30 de Puerto Ordaz, 21 horas de Uruguay, jugará la selección del maestro Washington Tavares con equipo confirmado, con Muslera en el arco, con Pereira y Cáceres marcando las puntas, con Lugano y Godín como centrales, Gargano y el ruso Pérez de doble 5, el Cebolla por izquierda, Gastón Ramírez por derecha y atacarán Diego Forlán con Edinson Cavani. También está confirmada la selección venezolana que va con Dani Hernández al arco, Rosales, Vizcarrondo, Túñez y Sichero, Lucena, Rincón, el maestrico González, Juan Arango, Salomón Rondón y el punta Aristieta. Así va a jugar la selección Venezuela. En un ratito nada más hay fútbol de eliminatoria desde Puerto Ordaz. Más adelante volvemos con el trabajo de Diego Tavares y con Martín Franco desde estudios. Ahora les contamos que el Banco de Previsión Social suspendió el cobro de más de 32.000 asignaciones familiares por incumplimiento en las prestaciones. La mayoría de quienes no concurren a estudiar tienen entre 13 y 17 años. Las asignaciones que fueron suspendidas representan aproximadamente unos 12.000 hogares. Las asignaciones familiares que paga el BPS suman 530.000, por lo que la decisión afecta aproximadamente al 6% de las prestaciones. El cruzamiento de datos entre la ANEP y el BPS permitió constatar que 32.558 alumnos no se han inscrito o matriculado durante 2013.
Al analizar las características de la población comprendida, se verifica que 7 de cada 10 corresponden a niños mayores de 13 años. Las autoridades reconocen que puede haber un mínimo margen de error en los datos, pero se comprometieron a una rápida solución, en caso que se constate que efectivamente esa familia envía a sus hijos a clase. Para ello, estará disponible un formulario en escuelas, liceos y oficinas del banco para efectuar reclamos. Para que inmediatamente el director del centro de estudios certifique que ese alumno, que ese muchacho sí estaba concurriendo debidamente a clase y por tanto inmediatamente que el BPS reciba esa notificación del centro de estudio, corregirá la información y pagará lo antes posible, incluso con retroactividad si correspondiera, la asignación familiar suspendida en el próximo mes de julio. El BPS lo que va a estar haciendo en los próximos días, en primer lugar, es tratando de llegar a los hogares de estos 32.000 menores para avisarles a todos aquellos que sea posible que no van a cobrar en julio. Esto se va a estar haciendo en cada departamento del país por diferentes medios. Desde el Codicen, su presidente, Wilson Neto, considera probable que el motivo del alto número de adolescentes fuera de los institutos de enseñanza obedezca a que ingresaron al mundo del trabajo. En la educación media, por el volumen de jóvenes, son muchas variables, ¿no? Muchas variables. Una variable ya a partir de los 15, 16 años también es el trabajo. Tal vez muchos de estos jóvenes sí estén hoy en algún lugar de trabajo y bueno, y estén, de alguna manera no estén participando de ese modelo, ese proyecto para el cual trabajamos, que es la convivencia de la educación y el trabajo. De forma de actualizar la información, se realizará un nuevo cruzamiento de datos a fines del mes de julio. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron hoy la muerte de un hombre de 49 años infectado con el virus de la gripe A H1N1. Estaba internado en una mutualista en el departamento de Artigas. Las autoridades sanitarias de Artigas explicaron que el hombre fallecido era un paciente complicado por ser obeso y con problemas respiratorios y no había recibido la vacuna contra la gripe. Estaba internado desde hace días en el CTI de una mutualista privada de este departamento. Se les está pidiendo a las personas que tuvieron contacto directo con esta persona que concurra a su médico para, además de vacunarse, por supuesto, que concurra a su médico periódicamente para, en caso de que aparezca algún cuadro de gripe o de alguna patología respiratoria, que sea tratada y tenga como antecedente que tuvo en contacto con el fallecido. Insisto en que esto no genere pánico, ¿no? La gente tiene que saber que esta es una enfermedad más que pasó a pertenecer al periodo de invierno. Sí que se tomen las correspondientes medidas, que son la vacunación, fundamentalmente a aquellas personas en que está específicamente indicado. Seguimos en tema porque Salud Pública también confirmó que en Durazno hay una persona afectada con el virus H1N1 que está internada en estado reservado. A todo esto, la directora de Epidemiología de Salud Pública exhortó a vacunarse a las personas que aún no lo hicieron. La campaña de vacunación se extenderá otros 20 días y ya se suministraron 400.000 dosis y quedan 70.000. La doctora Raquel Rosa dijo que la campaña contra la gripe es un éxito y quienes más responden son las personas mayores de 65 años. La vacunación está especialmente recomendada para los grupos de riesgo, como niños de 6 meses a 5 años, embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con algún tipo de inmunodepresión. Esta es una época en la que aparecen los casos de gripe, los casos de gripe estacional, por lo cual el Ministerio ya empieza en forma muy temprana en el año a promover la vacunación. Están quedando alrededor de 70.000 dosis de vacuna todavía para hacerlo hasta mediados a final de junio como estaba previsto y se vacunaron ya más de 420.000 personas. Para hacerlo hay que ir a cualquier institución de salud. A cualquier vacunatorio del país, público o privado, la vacuna es totalmente gratuita y cubre las cepas circulantes en este momento. Rosa también explicó que el H1N1 se convirtió en parte de nuestros virus estacionales, aunque en esta época del año provocan cuadros que muchas veces son graves, dependiendo de las enfermedades asociadas que pueda tener la persona.
El presidente José Mujica convocó para el viernes a un Consejo de Ministros especial con el propósito de profundizar el tratamiento de la rendición de cuentas. En declaraciones al diario La República, el mandatario expresó que la rendición será difícil, como cada vez que se trata el tema, y consideró natural que la gente quiera ganar más. El mandatario adelantó que no habrá nada mágico y sostuvo que un país se estira solo hasta donde dé la frazada. Y vamos a continuar en tema porque desde el Ministerio de Economía aseguran que la rendición de cuentas será una instancia para redistribuir presupuesto según los resultados de los programas. El ministro Fernando Lorenzo aseguró que se ha mejorado la situación de la educación. Fernando Lorenzo, representante de la cartera de Economía, afirmó que el Consejo de Ministros extraordinario deberá definir el gasto para el próximo año y medio de trabajo. Ahí el gobierno analizará y tomará las decisiones que sean pertinentes. En general, en las instancias presupuestales, en las rendiciones de cuentas, siempre hay movilizaciones y planteos de reclamos que todos ellos forman parte del funcionamiento de nuestra sociedad y de cómo funciona nuestra democracia. El secretario de Estado sostuvo que la educación ha sido prioridad en asignación presupuestal de los gobiernos frente amplistas. Se ha invertido un número de recursos muy importantes y se sigue invirtiendo. Las expansiones presupuestales ya previstas para este año y para los años subsiguientes en educación aseguran un nivel de recursos inédito para las instituciones de la educación pública. Así que hablemos claro, la educación ha sido una prioridad por las buenas razones, porque tiene que hacer un aporte muy importante al futuro de nuestro país. Fernando Lorenzo participó del lanzamiento del Premio Nacional de Información y Administración Financiera, concurso que busca promover la investigación y modernizar la gestión financiera pública. El economista Ernesto Talvi sostiene que Uruguay pasa por un momento de enfriamiento económico. Para el director de Ceres, el gasto supera el ingreso, por lo que son necesarias la aplicación de medidas. Ernesto Talvi, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, aseguró que en Uruguay se está dando un proceso de desaceleración económica. Es difícil que las condiciones externas tan favorables que tuvimos en la época dorada, 2004-2011, cuando crecimos al 6%, se puedan recrear. Digamos, entonces creemos que de no ocurrir la desaceleración llegó para quedarse. Talvi sostuvo que el enfriamiento afecta a la industria manufacturera, al agro, así como al transporte, entre otros sectores, pero a pesar de las complicaciones, no terminaría en crisis. Desde Ceres aseguran que es necesario rebalancear la política económica actual y hacer algunos ajustes. El ritmo del gasto público y privado al ritmo de enfriamiento al que está marchando la economía. ¿Qué lograría eso? Menor dependencia de capital externo, tasas más bajas de interés porque ya no precisaríamos colocar tanta deuda, menos entrada de capitales, menos presión sobre el tipo de cambio. Respecto a las rapiñas, Talvi concluyó que se han multiplicado por 4 desde el 98 y que el 40% de las mismas son cometidas por adolescentes. El fracaso educativo en contextos desfavorables es la principal causa. Donde el 75% de los chicos no reúne las destrezas básicas para insertarse productivamente en el ámbito laboral y por ende son a todos los efectos prácticos inempleables. Entonces, o quedan a merced de la economía informal, donde los salarios son muy bajos y la protección social inexistente, a merced de la caridad pública, de la generosidad privada, o optar por el delito como una forma de ganarse la vida. Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la economía uruguaya no se ha enfriado porque el crecimiento anual es del 4%, mientras en décadas pasadas alcanzaba solo el 1%. Que nuestro país crezca al 4% significa que en menos de 20 años, creciendo al 4%, se logra una duplicación de la capacidad de generar bienes y servicios, de generar riqueza en el país. Es un nivel de crecimiento que históricamente para Uruguay es muy elevado. El concepto de enfriamiento, si uno lo compara, es como las temperaturas. Si hacen 40 grados y se pasa a 35, parece que ocurrió un enfriamiento. Pero bueno, capaz que hace calor en las dos circunstancias, ¿no? Lorenzo concluyó que Uruguay tiene una situación confortable en materia de liquidez y acceso al financiamiento, además de una buena reputación.
El presidente José Mujica, en su audición hoy en Radio Uruguay, se refirió a la apertura de nuevos mercados para el comercio. En esta audición, el presidente valoró la imagen que Uruguay proyecta en el exterior, percibida durante su reciente gira. Que en un mundo donde es difícil moverse, donde cada cual protege lo suyo, de todas maneras, nuestro país cada día que pasa tiene una nueva puerta abierta a las relaciones comerciales. En pocos días iniciaremos una relación comercial con Azerbaiyán. En el primer trimestre del año, Brasil, China, Nueva Palmira, Argentina, Venezuela y Estados Unidos fueron los principales destinos de las exportaciones uruguayas. Nosotros no tenemos ninguna duda que el comercio con China se va a seguir multiplicando, porque ha pasado a ser el primer comprador de carne en estos meses. Mujica indicó que habrá batallas diplomáticas con el Mercosur y también con Europa durante los próximos meses para ampliar los rubros de exportación. Además, volvió a valorar positivamente el comercio regional. Por más crítica que le pongamos, le vendemos el 52% a los países del Mercosur y la cuenta de servicios, que es muy importante crecientemente, casi exclusivamente con las necesidades de la región. En cuanto al ambiente, reconoció cierto grado de contaminación en el río Santa Lucía y comparó la calidad del agua potable uruguaya con la de las capitales europeas y asiáticas. Uno puede afirmar que el Uruguay es una especie de paraíso desde el punto de vista natural, lo cual no significa que hay que cruzarse de brazos. Vemos ahora el cronograma de paros en la educación para mañana miércoles. El paro en la enseñanza de este miércoles 12 de junio afectará primaria, secundaria y UTU en 7 departamentos. No habrá clases en las escuelas de la zona este de Montevideo, así como en la ciudad de Pando, en Canelones. En los otros 5 departamentos, San José, Colonia, Flores, Durazno y La Valleja, la afectación de cursos será a nivel de primaria, secundaria y UTU. Los problemas edilicios son parte de los reclamos de los gremios de la educación. La presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Adriana Rodríguez, valoró el resultado de las obras en centros de estudios a través del fideicomiso acordado con la ANEP. Tenemos algún inconveniente con 5 obras de las 400 intervenciones que estamos haciendo, que vienen con algún tipo de inconveniente. 3 en Montevideo y 2 en San José, pero que están ya conversados los 5 casos con los docentes, con los directores, con las empresas, con las fuerzas vivas de esos lugares. El monto del fideicomiso eran unos 130 millones de dólares para ejecutar en lo que era el presupuesto quinquenal, ¿no? A partir del 2011, que es cuando entra en vigencia. La ejecución empezó a fines del 2011 y nosotros podemos decir que de los 130 millones tenemos por lo menos 4/5 comprometidos. En lo personal, y CND hace una evaluación positiva porque son muchos millones de dólares que por primera vez están invertidos en escuelas, ¿no? En escuelas, en liceos, en UTUs. La presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo participó junto al ministro de Economía en el lanzamiento de la nueva edición del Diploma en Desarrollo y Financiamiento de Infraestructuras 2013, otorgado por la Universidad Tecnológica Politécnica de Madrid. El jurista español Baltasar Garzón dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia cambie su fallo porque este no protege el derecho de las víctimas. Uno de los objetivos de Garzón es que Uruguay se sume a una investigación conjunta para investigar la causa Plan Cóndor. Habló de los obstáculos que existe para ello aquí en nuestro país. La falta de compromiso en algunas esferas para que se profundice en ese ámbito, no es el caso, por ejemplo, de Argentina, y también la dificultad de que todavía se trata de algunos documentos o datos que pueden tener algún grado de clasificación. Y sobre el fallo de febrero pasado de la Suprema Corte de Justicia uruguaya que determinó que los delitos de la dictadura no son de lesa humanidad, Garzón espera que se cambie en favor del derecho de las víctimas y sobre todo del derecho a la justicia, que sobre todo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad
tenemos derecho toda la sociedad y todo el mundo, porque al fin y al cabo las víctimas son universales, como los crímenes también son universales, y esa posición de la Corte Suprema que discrepa de esta postura pues no es ni la mejor ni la que más protege los derechos de las víctimas. Uruguay, no podemos olvidar que fue país signatario de la Declaración de Londres por la que se creó el Estatuto de Nuremberg. No lo podemos tratar como ex juez, ¿verdad? No, no lo soy, sigo siendo juez. Lo único que no puedo ejercer mi labor por la sentencia del Tribunal Supremo de España, pero la categoría sigue siendo la misma. 3 de los 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia resolvieron ignorar las críticas que realizó en las últimas horas el juez español Baltasar Garzón al fallo del máximo órgano judicial que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. Era esperable que Garzón criticara nuestro fallo, dijo a TN1 Noticias el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibalpino. Tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia como los ministros Jorge Larrié y Ricardo Pérez Manrique, consultados por TN1 Noticias, resolvieron este martes no responder a las críticas que realizó el juez Garzón al fallo de la Suprema Corte de Justicia de febrero pasado. En él, el máximo órgano judicial declaró que los delitos de la dictadura prescribieron porque son delitos comunes y no de lesa humanidad. Larrié dijo a TN1 Noticias que Garzón ni siquiera es juez actualmente. Agregó que él tiene las 2 sentencias que suspendieron a Garzón y recordó que el Poder Judicial lo suspendió por 11 años por las escuchas telefónicas que dispuso a abogados y clientes para indagar corrupción en el Partido Popular de su país. Por su lado, Pérez Manrique sí considera que los delitos de la dictadura son de lesa humanidad, pero indicó a este medio que las opiniones de Garzón son intrascendentes y que no va a polemizar con el magistrado español porque es un personaje mediático. Pérez Manrique también se distanció del concepto del juez español que se manifestó a favor de que los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos democráticamente por los ciudadanos. El CODICEN recibió una propuesta del Partido Nacional para incorporarse a la currícula la enseñanza de valores. La misma será analizada en próximas reuniones de la institución. Además, los nacionalistas lo presentarán en la Cámara de Senadores. Desde hace algunos años que se habla en Uruguay de recuperar los valores y transmitirlos a las nuevas generaciones. Estamos en una sociedad con un alto componente de violencia. Tenemos que parar frente a este relativismo moral que nos está impactando a todos, donde se ha perdido el respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de vecinos con vecinas. Desde el Partido Nacional surge un proyecto de incorporarlo a la currícula y a la ley de educación. El futuro de la sociedad está en mejoras en la educación que son imprescindibles, es en lo que colaborar con fuerzas más allá de divisas de colores partidarios. El DIREC El Corvo ofrece algunos ejemplos. Una escuela se plantea discutir una jornada sobre, por ejemplo, la familia, sobre el respeto, sobre la violencia, sobre la importancia del diálogo para dirimir conflictos. Y a esa jornada, preparada con los alumnos, preparada con los maestros, invitar a los padres, invitar a la familia, invitar a los vecinos para juntos reflexionar sobre estas cosas. El proyecto incluiría la evaluación de resultados. Quienes realizan la propuesta pretende que se incorpore en forma transversal a todas las materias y actividades de los estudiantes. Se presentó la guía Periodismo de Calidad y Derechos del Niño que propone recomendaciones para los comunicadores que trabajan en temas de infancia y adolescencia. El manual elaborado por la agencia Voz y Voz y UNICEF da información y pone herramientas para los comunicadores que trabajan con temas socialmente sensibles. Los periodistas que van a trabajar con estos temas tienen que conocer cuál es la legislación vigente en el país sobre niñez y adolescencia, conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También conocer cuáles son los compromisos que Uruguay asumió como país con otros estados en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué se comprometió Uruguay, el Estado uruguayo, con la comunidad internacional? Entonces, ¿por qué es importante que eso los periodistas lo manejen? Porque, bueno, es importante que lo puedan reflejar en la información que después recibimos los ciudadanos, para que también los ciudadanos podamos hacer un seguimiento activo
El periodista Edison Lanza, que trabajó activamente en el tema, destacó algunos componentes del tratamiento periodístico hacia la infancia, que forma parte de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hay un horario de protección al menor, en ese horario de protección al menor hay determinados contenidos de violencia extrema o de sexo explícito o de incitación al consumo de drogas que deben limitarse. Y por otro lado, bueno, una serie de regulaciones para la publicidad en materia de niñez y repetir algunas disposiciones que están establecidas, por ejemplo, en el Código del Niño, como que no se puede identificar a los niños o adolescentes que están en infracción con la ley penal. Ese informe, y es bueno saberlo, capaz que no está... La bancada de diputados de Unidad Nacional pidió a la militancia y a la ciudadanía en general que concurra el próximo domingo 23 de junio a votar para habilitar el referéndum que procura derogar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Reafirmando nuestro compromiso en la defensa del principal derecho humano, que es el derecho a la vida, desde la concepción, tal cual lo recoge la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución. Reafirmando ese principio, estamos convocando, primero, de alguna forma ratificando nuestro compromiso de trabajar para la instancia del referéndum, creyendo que es una instancia fundamental para afirmar la democracia uruguaya, con la mayor participación posible de la gente en la discusión y en la decisión de un tema fundamental, y convocando a la militancia nuestra a trabajar en el tema y a la ciudadanía a participar de esta instancia. ¿Se requieren más de 600.000 voluntades? 655.000 personas, que es lo que corresponde al 25% del padrón electoral. Es una cifra importante, pero tenemos confianza y fe que vamos a alcanzarla. La producción industrial se expandió 12,1% en abril, comparada con el mismo mes de 2012. Según la información del Instituto Nacional de Estadística, en el año móvil terminado en abril, excluyendo la actividad de la refinería, la producción industrial creció 2,8%. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.30 y en la venta 21.05. También subió el dólar interbancario billete a 20,724. Subió el peso argentino 2.20, 3.20. También subió el real 8.70, 10.20. Y el euro billete, por su parte, también cotizó al alza 26.85 en la compra, 28.20 en la venta. La unidad indexada 2,6129. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El Papa Francisco dijo en una reunión con católicos sudamericanos que hay una corriente de corrupción en el gobierno de la Iglesia. Abrimos el capítulo internacional. Un sitio de internet chileno ligado a círculos católicos sudamericanos difundió una transcripción de palabras pronunciadas por el líder católico a los representantes de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, con quienes se reunió en privado en el Vaticano el pasado jueves 6 de junio. En uno de los pasajes de la conversación informal, Jorge Mario Bergoglio se refirió a lo difícil que ha sido asumir el control del gobierno de la Iglesia y dijo que allí hay gente santa de verdad, pero también hay una corriente de corrupción. Admitió que existe un lobby gay y dijo: hay que ver qué podemos hacer. También destacó que las reformas al gobierno de la Iglesia las confía a una comisión de 8 cardenales de diversas partes del mundo que él seleccionó y serán los responsables de proponer un cambio a las estructuras del Vaticano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pidieron aplazar por un año el calendario electoral del país con el propósito de que la campaña no interfiera el proceso de paz que se retomó este martes en Cuba. La iniciativa fue presentada por el líder del grupo negociador de las FARC, Iván Márquez, quien propuso un debate nacional sobre la conveniencia de postergar por un año las elecciones para alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas y presidente. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, reaccionó inmediatamente y rechazó la iniciativa porque, entre otras cosas, dijo, la propuesta implicaría una reforma a la Constitución.
El presidente de Estados Unidos exhortó a que el Congreso apruebe una ley que establezca un sistema migratorio nuevo, ya que, según dijo, el actual no tiene cómo lidiar con los 11 millones de indocumentados en el país. En un acto en Washington, Barack Obama estuvo acompañado en el podio por un grupo representativo de políticos, legisladores, líderes empresariales y laborales, religiosos y activistas. La joven nigeriana Tolu Olubunmi, una inmigrante indocumentada que llegó como menor al país de la mano de sus padres, realizó la presentación del presidente en el acto. En la zona de Londres, donde se realizaba una protesta en contra de la cumbre del G8 y detuvieron a más de 30 personas. Unos 100 efectivos habían sido destacados en las puertas de lo que se cree era una propiedad ocupada por los manifestantes, y también se impuso una importante presencia de fuerzas de seguridad en la turística zona de Oxford Circus, donde hubo una serie de pequeñas protestas. La semana que viene en Irlanda del Norte se va a realizar la cumbre de los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Japón, Rusia y Reino Unido. Seguimos desarrollando la información deportiva. En un ratito arranca el partido, 21 horas, Uruguay frente a Venezuela. Hoy les contábamos y les decíamos que es un partido muy importante para buscar y conseguir ese boleto que pueda llevar a la selección uruguaya a Brasil 2014. Hablamos de los delanteros uruguayos, nos deteníamos ahí, que no va a estar Suárez, que es el goleador de la selección, que está peleando en la tabla de goleadores, pero que van a estar Forlán y Cavani. Forlán hace un año que no anota por eliminatorias para la selección, y Cavani hace 7 meses que no anota para la selección uruguaya. Es uno de los puntos principales, que Diego Forlán hoy asuma el rol de número 9. Él viene jugando como lanzador, viene jugando como número 10, como el futbolista que le da los pases a Suárez, que le da los pases a Cavani, pero creemos que es importante para hoy que asuma el rol de número 9 para definir en el área. Hoy necesitamos a un Forlán goleador y no a un Forlán que genere los pases. Hoy lo va a hacer y va a estar para eso Gastón Ramírez. Diego estuvo en todo el trabajo que ha realizado mano a mano con Luis Suárez y habla del partido. Complicado, es una situación límite, lo viven así, ¿es ganar o casi que despedirse de la Copa? Sí, creo que somos conscientes de eso, de que ya hemos dejado muchos puntos por el camino, el cual somos conscientes que es la última oportunidad que nos queda contra un rival directo que es Venezuela, y prácticamente que si perdemos estamos prácticamente con un pie afuera del Mundial. ¿Han ligado poco o...? No sé si... Hay unos partidos empataron que fueron increíbles. Sí, bueno, pero eso son cosas que es normal en el fútbol, y son errores que pueden pasar, que fueron por errores nuestros. Nosotros también somos muy autocríticos de eso, que si hoy tenemos 13 puntos porque podemos tener más puntos, pero a su vez tenemos estos puntos por errores nuestros puntuales en partidos del cual a nosotros eran importantes. Y hoy les contamos de algunos datos, que a Uruguay le cuesta salir afuera y ganar, que lo hizo una vez en las eliminatorias para Sudáfrica, que consiguió un punto nada más de visitante en estas eliminatorias. Vamos a seguir escuchando a Luis Suárez en un mano a mano, después lo vamos a escuchar a lo largo de la semana hablando de Inglaterra, hablando también de su posibilidad de jugar en España. Ahora habla del partido y de lo importante que sería ganar hoy frente a Venezuela. Qué injusticia sería quedar afuera del Mundial y casi que cerrar un ciclo exitoso que cambió la identidad y la cabeza de muchos uruguayos, ¿no? No, creo que lo del Mundial ya es cosa del pasado, la Copa América también, y la realidad a la que estamos viendo hoy es lo que fue siempre Uruguay, sufrir esperando algún resultado, alguna hazaña, como se dice, y bueno, si no sufrimos no somos Uruguay. El maestro decía ayer en conferencia que habría que preguntarse si lo lógico para Uruguay era lo del 2010-2011 o lo anterior y lo de ahora. Nosotros somos conscientes que hasta que no clasificamos al Mundial, Uruguay todos los mundiales siempre sufrió para clasificar, y hoy no es una excepción. Para clasificar al Mundial vas a tener que sufrir siempre. Nosotros no esperábamos otra realidad por la calidad de jugadores que tenemos, por cómo habíamos empezado la eliminatoria, que podríamos haber sacado mejores resultados, pero bueno, la realidad hoy es esta y hay que asumirla. Bueno, la importancia de este partido también tiene que ver con que se hable muy poco de la Copa Confederaciones. El domingo Uruguay debuta en la Copa en Recife frente a la selección de España. Se encuentran el campeón del mundo y el campeón de América. Suárez no va a estar en el partido y tampoco Arévalo Ríos. El momento más complicado, ¿no? En cuanto a casi una final, pero tener que verla de afuera. Sí,
complicado, la verdad que se va a sufrir el doble desde afuera, va a haber mucha ansiedad, pero bueno, vamos a estar apoyando a los muchachos de afuera para darle toda la buena vibra y que podamos ganar. ¿Lo ven desde el banco o a la tribuna? No, a la tribuna, creo que no vamos a poder entrar al banco, pero bueno, yo creo que la tribuna vamos a estar apoyando y bueno, en este tiempo estaremos con los muchachos y al final del partido también. Un ratito el vestuario antes se va también. Sí, ya viajamos cuando vayamos con los muchachos, nos quedamos en el vestuario hasta la hora que salgan para la cancha y bueno, después ya en este tiempo, como te digo, vamos a bajar y al final del partido también esperemos que para abrazarnos todos juntos. Complicado Venezuela, ¿no? Equipo que está crecido, que está fuerte y que juega lindo. Sí, la verdad que sí, que viene pasando un buen momento, viene crecido. Eso es mejor para nosotros, que ellos confíen en lo que están haciendo. Y bueno, nosotros aprovechar las situaciones que tengamos para ser contundentes y ganarnos estos 3 puntos que son importantes para todos. Mejor que ellos estén casi que disfrutando ganar para meterse y Uruguay siempre a la Uruguaya dar un batacazo. Sí, la verdad que sí, que ellos piensen en lo que están haciendo y que estén tranquilos, que disfruten de su momento y bueno, nosotros aprovechar, como te digo, y podamos ganar que lo precisamos. Vamos a hablar del equipo, de algunas variantes, nos vamos a detener en algunos detalles del equipo titular de Tavares. Vamos a contarles que el ingreso de Cáceres, la vuelta, después de un tiempo sin jugar, del 6 de febrero frente a España, permite una línea de 3, otra recuperación también por izquierda para que Cristian El Cebolla pueda subir un poco más. Igual va a tener que tener mucho cuidado por ese lado porque Lucena, el buen volante, se tira por ahí, porque Maestrico González también lo hace. La mitad de la cancha, el medio celeste, el recupero, la contención, el Ruso Pérez jugando de 5-5 con Gargano, ustedes lo ven, con Gastón Ramírez, los dos lo pueden acompañar en el doble 5 y por ahí los dos también van a querer tirarse al ataque y se van a turnar para ir por derecha con el Maxi Pereira, que es muy importante. Y ahí enganchamos en el otro tema, otra variante del partido. Maxi Pereira frente a Tomás Rincón, al futbolista del Hamburgo alemán que juega por ese lado, por el del Maxi. Hay que ver quién gana esa pulseada, si el Maxi trepa más, si Tomás Rincón lo obliga a quedarse en ese lugar. Para mí Maxi muy importante en ofensiva, o sea que Gargano le tendría que dar una mano, o sea, si es que Rincón se le tira muy para ahí, Gargano darle una mano y permitirle subir. Después el ataque, lo que decíamos, hoy necesitamos a un Diego Forlán que asuma ese rol de número 9. Va a estar Cavani de área, todo el mundo habla de Cavani, de que no está Suárez y que Cavani va a cumplir esa función. Pero yo me detengo en eso. Para mí es muy importante que Diego Forlán, que es un goleador nato, que lo fue en el Manchester, que fue en España cuando estuvo y que lo está haciendo ahora en Brasil, pueda asumir el rol de número 9 y se saque la camiseta de 10, que la tiene de hace un par de años puesta para la selección uruguaya. Es un momento distinto al que se vivía en la previa del Mundial de Sudáfrica, cuando a Tavares lo llamaron, lo sentaron en la AUF y le dijeron: maestro, usted no va a seguir siendo el coordinador de las juveniles, y en donde no todos los clubes lo apoyaban. Ahora el presidente de la AUF está conforme y apoya el proceso de Tavares. ¿Es el último tren? ¿Es una gran final esta? ¿Es una situación límite? Nos quedan 15 puntos, pero jugamos con el rival directo que está por encima de nosotros y va a tener ellos fecha libre la última. Por lo tanto, ya hemos perdido demasiados puntos y este es el partido. Yo creo que ya no tenemos más crédito para seguir perdiendo puntos, los jugadores lo saben. Pero lo que sí estamos convencidos, por lo menos la dirigencia y este comité ejecutivo, que tenemos que apostar a proyectos largos, proyectos serios, que incluyan no solamente la mayor y la juvenil, como fue el maestro Tavares. Hay muchos que todavía no se dan cuenta, ¿no? Pero la eliminación de Uruguay también significaría un déficit económico para el fútbol uruguayo, para los clubes. Sí, por supuesto. Uruguay, cuando comenzó este proceso, muchas veces teníamos que pagar para jugar amistosos. Después del cuarto puesto en Sudáfrica, el Campeonato de América, la verdad que no, hemos recibido buenos calles. ¿Qué cotiza un amistoso con Uruguay hoy? Y con Japón nos van a pagar $500.000, ¿no? Que es el partido que tenemos en agosto, que ya estaba firmado de hace un año. Algo de lo que generó la selección uruguaya. Ecuador empató con Argentina 1-1, por ahí no nos importaba mucho ese resultado. Sí que Colombia le ganara a Perú y lo hizo 2-0. Fecha número 14 de las eliminatorias y en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia recibió a la selección peruana. Sandro Ricci de Brasil dio inicio al partido y al duelo Peckerman y Marcarián. Fue triunfo de la selección cafetera por 2-0 que comienza en el minuto 12. Esta infracción de Josimar Yotun. La falta contra Zúñiga que cae en el área, el árbitro pita la infracción. Y aquí está el Tigre de Santa Marta, Radamel Falcao García, para anotar su 7º gol en el marco de las eliminatorias. Un disparo de pierna derecha se le escapa por debajo al arquero peruano y así Colombia ganaba por 1-0. Aquí llega el segundo tanto que fue anulado. La bandera levantada y ahí está. La posición adelantada de Zúñiga. Llega Juan Guillermo Cuadrado que convierte, pero ya estaba todo adelantado ante el pase al 18. Y este es el segundo tanto de la selección
colombiana. Llega en el minuto 44. Teófilo Gutiérrez. Ahí está, centro que hace Pablo Arremero. La pelota pica y se mete al fondo del arco. Colombia se fue en ganancia al vestuario por 2-0. La falta, en este caso, de Carlos Zambrano, roja, mostrada por el árbitro para el número 5 de la selección incaica. Perú se quedaba con un hombre de menos y el final del partido. Colombia 2, Perú 0. Los cafeteros llegaron a 23 unidades. Perú se mantiene con 14 puntos en la eliminatoria. Bueno, un gusto como todos los martes recibir a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pepe, un gusto estar contigo, aunque la noticia de hoy no es precisamente grata, ¿verdad? Exactamente, vamos a hablar de Nelson Mandela a sus 94 años, quizás librando la última batalla. Sí, es un hombre conocido por todos, activista de la paz, ganó el Premio Nobel de la Paz junto con el presidente por aquel entonces de Sudáfrica, Frederick William de Klerk, pero sobre todo ha sido un luchador incansable para abolir el régimen casi de esclavitud que fue la segregación racial en su país, en Sudáfrica, llamado apartheid, ¿verdad? Ha sido internado en lo que vamos de año ya más de 4 veces, está sufriendo por estas horas de una grave afección pulmonar y se teme por su vida, ¿verdad? Ha sido ya también muerto y enterrado en varias ocasiones, pero sobre todo ha sido un personaje de talla mayúscula. Yo diría que ha sido un defensor de la causa de los pueblos segregados, sobre todo de la etnia negra a la que pertenece a los Xhosa, ¿verdad?, a nivel internacional, y fue condecorado en varias oportunidades con distintos premios, no solo el Premio Nobel de la Paz, como dijimos, sino también el Premio Príncipe de Asturias, el premio también de la Fundación Simón Bolívar en Venezuela y también Lenin en Rusia, ¿verdad? Pero sobre todo es un luchador incansable y fue además el primer presidente negro de Sudáfrica desde 1994 a 1999. Ahora bien, un hombre que llenó de ilusión, de esperanza al propio pueblo sudafricano, fuesen blancos, mestizos o negros, hoy tenemos que reconocer que Sudáfrica se enfrenta a desafíos enormes, ¿verdad? Y que poco ha cambiado en un país, o si se quiere ha cambiado mucho para que continúe otro tipo de segregación, porque hoy también son los ciudadanos blancos los que entienden que hay una discriminación hacia ellos. Sin embargo, si el poder político está en manos de los negros hoy, Pepe, lo que ocurre es que las finanzas siguen estando en manos de los blancos. Por ejemplo, el 90% de las acciones de Johannesburgo siguen en manos blancas, pero además el 14% de la población negra es iletrada. Es muy difícil que puedan acceder a una educación de excelencia y a las buenas universidades, y el 12% de la población sudafricana convive con el SIDA. Todos son paradojas de un país que además es una economía emergente que integra el esquema regional de los... Bueno, regional no es una integración regional lo que se busca, sino un foro de debate y para el entendimiento y la cooperación en distintos sectores, sobre todo la estrategia común de las potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y también integra el foro trilateral de IPSA o de India, Brasil y Sudáfrica. Es decir, hay un potencial importante para la economía y el comercio, por ejemplo, entre Brasil, el Mercosur podemos sospechar, y Sudáfrica, pero allí tenemos paradojas como que, por ejemplo, la esperanza de vida no supera los 50 años para la población negra. Y tenemos también población sudafricana que vive ahora en Uruguay, que son blancos, sobre todo granjeros, que no conviven, no aceptan, ¿verdad?, que exista un poder negro que ahora entienden ellos los discrimina, como decimos, por ejemplo, en el acceso a la política o a los puestos de trabajo, pero que el capital sigue estando dominado por esos pocos blancos que quedan en el país. Un hombre que vivió 27 años de cárcel en condiciones extremas y que increíblemente en esos años de cárcel estudió y se recibió de abogado. Exactamente, él había integrado ya antes de ir preso, ¿verdad?, en 1962 acusado de terrorismo, entre otras cosas. Él había integrado el primer bufete o despacho dirigido por abogados negros, ¿verdad?, pero que es abogado y que ha defendido muchísimas causas, pero sobre todo yo creo que la causa mayor que luchó es representar la voz de los negros en ese régimen del apartheid, luchar contra esa segregación racial, ¿verdad?, y por ello es reconocido a nivel mundial, y es una causa, ¿verdad?, para todos aquellos que entienden que la justicia debe prevalecer sobre el mal. A principios de los años 2000, Mandela se había retirado prácticamente de la actividad pública. No me llamen, yo los llamo, decía, pidiéndole que no... Es muy difícil verlos. Exactamente, sí. Y recuerdo que la última, por lo menos
recuerdo, la última actividad pública de la que participó fue el cierre del Mundial Sudáfrica 2010. Exactamente, un mundial que además supo tener la virtud de juntar, ¿verdad?, a la población africans, blancos, también a los mestizos y a los negros, porque no hay que olvidar que también allí tenemos indios y otros que son de color, lo que allí significa ser mestizo, ¿verdad? Pero con un himno también que tuvieron que recurrir a la inventiva para poder hacer que blancos y negros pudiesen cantar ese himno en el mundial. Algunos quedaban callados cuando se cantaba en zulú o en josa, ¿verdad?, dialectos de Sudáfrica que no entienden los africans, y los negros quedaban callados cuando se cantaba el himno en afrikaans. Pero es un ejemplo, ¿verdad?, vivo todavía, pero que por estas horas se teme que esa luz se esté apagando. Gracias por tu tiempo, Susana. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, gracias. Continúa Andrea con más noticias. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles salimos con un abrigo ligero, pues las mínimas se moderan. Al avanzar el día, los vientos del sector norte comienzan a modificar rápidamente los registros termométricos, generando una tarde templada cálida con nubosidad dispersa, lo que permitirá la realización de todo tipo de actividades al aire libre, observándose que la noche se presentará fresca. El jueves se inicia con registros moderados, mínimas en el entorno de los 12 a 14 grados con neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida y pesada. Habrá pasaje de abundante nubosidad hacia la noche por áreas costeras, lo que puede generar lluvias aisladas, por lo que si regresa tarde deberá cargar con el paraguas. Recordemos que mañana la empresa Alur va a inaugurar su segunda planta de biodiesel que está ubicada en la zona de Capurro y tendrá una capacidad de producción de 62 millones de litros al año. Sí, la inversión total para poner en funcionamiento esta planta es de 15 millones de dólares. El presidente de la República va a estar participando del acto de inauguración y en nuestra edición de mediodía tendremos un móvil en vivo para contarle todos los detalles. Bien, nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias en la edición de cierre de la medianoche y bueno, ya saben. Que gane Uruguay. Hasta mañana.